Abogado, si nos pudiese comentar esta nueva jornada donde se le imputan delitos tributarios por parte de la Fiscalía, cómo responde a ello y también cómo estuvo la audiencia respecto a ello. Sí, como ustedes pudieron ver, la audiencia fue sumamente simple y breve. Correspondió básicamente a complementar hechos que ya estaban formalizados con anterioridad, agregando 3 años más, que es la posibilidad que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Primeramente yo había sido formalizado por 3 años tributarios y ahora se agregaron los 3 años siguientes que faltaban para cumplir el periodo de 6 años, y los hechos son básicamente los mismos, y de manera que ustedes vieron que la audiencia fue casi de mero trámite, no duró más de 5 minutos, 10 minutos, y no hubo ninguna discusión sobre nada en particular. En el caso de los delitos tributarios, son delitos altamente técnicos que dicen relación con lo que uno ingresa como renta y declara como renta al fisco de Chile. En este caso, me parece a mí que hay un error grave del servicio, pues se imputa que todo aquello que ingresa a mis cuentas corrientes es renta, y no necesariamente eso es así. Ahí hay préstamos, hay dineros de terceros, hay deudas que yo he asumido, hay una serie de circunstancias que en su momento afectan la base imponible, la reducen, y en consecuencia es uno de los temas que me tiene más tranquilo y que tiene menor relevancia, tanto como que ni siquiera se produjo una conversación sobre cautelares o algún tipo de tema de ese tipo. Entonces, me parece que esta es una audiencia casi de mero trámite. Yo sabía que se iba a producir hace tiempo. Como en todas las causas a las cuales yo estoy sometido, he colaborado con la Fiscalía, he entregado todos los antecedentes. Desde el día 1 abrí mis cuentas bancarias, todas mis cuentas bancarias, y presté declaración detallada hace tiempo ya sobre esta causa, que lo único que me sorprende es que el servicio llega en el último momento, ¿no? Esta querella se presentó al final, cuando ya se había cerrado la causa principal. Eso es extraño cuando han tenido todo el tiempo del mundo, desde el año 23, para hacer sus imputaciones, pero la verdad es que no... ¿Cree que podrían haber motivaciones políticas? No, yo creo que simplemente o no han tenido tiempo para trabajar correctamente, o es una manera de tratar de mantener la atención, en relación con mi persona. La verdad es que no lo sé, pero tuvieron el mismo tiempo que tuvieron para los otros 3 años para hacer las mismas afirmaciones simples que hicieron hoy día. ¿Usted sugiere que hay inconsistencia por parte del Servicio de Impuestos Internos para presentar esta querella? Sí, normalmente eso es así. En todas las causas por delitos tributarios, de impuestos internos, lo que hace es simplemente se mete en una cuenta bancaria, ve todo lo que son ingresos y dice que todo eso es renta. Eso no es así. A cualquier persona, a ustedes o cualquier otra persona, le entran en sus cuentas bancarias no necesariamente platas que son sueldos o ingresos u honorarios. Entra también préstamos, entran platas de terceras personas. Uno recibió plata que era para la mamá, que está viejita, y se la entregó de otra manera, o un tema de algún cliente, o distintas cosas. Y en mi caso también, fondos que correspondían a endeudamiento que yo tenía tanto en el mercado bancario como informal. Por lo tanto, ¿usted descarta que haya una declaración maliciosamente falsa como lo declaró el fiscal Sepúlveda ahora? Claro, si el punto está en que uno no está, este no es el momento en que uno puede decir eso. Aquí lo único que uno puede decir es lo que ustedes escucharon, es si uno entiende el cargo, por la manera en que es el procedimiento penal chileno. En la formalización a uno le informan y uno tiene que contestar si entiende o no entiende. Obviamente yo entiendo, contesté que entiendo, pero el momento de mi defensa viene cuando venga el juicio oral y entreguemos los antecedentes que van a demostrar mi ninguna responsabilidad en esto. Quiero agregar un dato, ¿eh? Yo en 50 años de contribuyente, nunca he recibido una citación de impuestos internos. Nunca he recibido un cuestionamiento de impuestos internos. Y respecto de estos mismos años tributarios, impuestos internos, nunca me citó para pedir que yo rectificara o para hacer observaciones respecto de mis cuentas bancarias. ¿Cuál sería la hipótesis
usted, según ¿Por qué hace la observación ¿por qué ahora? ahora? Porque yo creo que en su momento la Fiscalía le pidió a Impuestos Internos para fortalecer su causa que introdujeran una querella de este tipo. O sea, hay un cierto modus operandi aquí que uno lo ve en muchas causas. Pero no tiene mayor importancia todo eso, es chimuchina judicial que se va a resolver en el juicio oral. Abogado sigue insistiendo que la Fiscalía está dilatando el proceso y que está, por así decirlo, esperando aún más tiempo para llegar a juicio donde usted dice que van a entrar su inocencia. No, yo creo que en estos momentos se están haciendo diligencias que no se habían hecho y que habíamos solicitado. En la actualidad tenemos pendiente la declaración que hemos solicitado de doña Marta Herrera, que se derivó de la declaración de doña Lorena Barra, que en su momento la Fiscalía se había negado a hacerlo pese a que nosotros habíamos insistido en aquello. Al producirse la declaración de doña Lorena Barra, surge el nombre de doña Marta Herrera y en consecuencia nosotros no podíamos pedir con anterioridad esa declaración. Ahora la estamos pidiendo y esperamos que eso se lleve adelante porque es una demostración importante para nuestro caso, para nuestra teoría del caso, de que yo no era un funcionario público, tanto que destacadas y distinguidas miembros relevantes del Ministerio Público en su oportunidad tuvieron conversaciones conmigo y me solicitaron determinadas circunstancias o apoyos que están descritos adentro de la carpeta en mis declaraciones. Luis, de acuerdo a lo de hoy, uno entiende su argumento de que hay dineros que pasan por las cuentas que no son necesariamente ingresos, pero lo que la Fiscalía sostiene como hipótesis es que por el monto es plausible creer que eran más bien renta y no otro tipo de movimiento atribuible a movimientos personales. ¿Sí? La Fiscalía puede sostener lo que quiera en este momento porque yo no me puedo defender. Cuando me defienda van a quedar claros y además este es el caso más simple porque este es un caso numérico. No, este no es un caso de interpretación, es un caso numérico y en consecuencia se resuelve con peritaje y con otro tipo de medios probatorios. Esto de todo lo que hemos discutido y conversado es lo más simple. Luis, ¿qué fue lo que se quiso explicar al final en cuanto a un posible incumplimiento de la medida cautelar? No, muy fácil. El día 10 de abril entiendo que hay un registro de carabineros que dicen que habrían ido a mi casa a controlar mi presencia, como lo hacen cada cierto tiempo, y que nadie habría contestado el timbre. Eso la verdad es que es bien plausible porque la verdad es que yo no sentí, no dudo que haya ido Carabineros, lo que yo estoy diciendo es que yo no sentí el timbre a esa hora, en mi casa vive mi familia, viven niños, no hay... ¿ah? Pero, o sea, como toda persona en general, lo hace 5 para las 5 de la mañana, que es con una cierta profundidad además. Entonces, prefiero darlo a conocer anticipadamente porque no hay nada irregular en ese punto. Además, su abogado informó que no le había llegado esa información a ustedes. ¿Cómo? Su abogado comentó que no le había llegado esa información a ustedes de que fue carabinero, le llegó hace poco. No, por supuesto, en un día posterior, yo firmando justamente en la noche, me fijé que había una anotación días anteriores y pregunté qué había pasado y ahí me enteré de que habrían ido el día 10 de abril, 5 para las 5 de la mañana. Pero eso es porque yo mismo miré en el registro que ellos llevan diariamente. De hecho, anoche fueron a una hora que no recuerdo porque estaba completamente dormido, pero a una hora más razonable, 1:30 de la mañana, de haber sido una cosa así. Ese fue el último control que yo tuve. Entonces, lo que no es correcto es sostener que hay un incumplimiento a partir de que nadie contesta porque siempre hay gente. Esto es una casa de una familia, no es solo mi domicilio. ¿Ya? No, de nada. Indicó ese informe. Me dicen que Su nombre, Juan Pablo Araya, adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente. fiscal, si nos puede comentar la audiencia de hoy donde se le imputaron ciertos delitos tributarios al señor Hermosilla. Bueno, particularmente respecto al señor Luis Hermosilla, atendida la información que se contaba en la carpeta de sus cuentas corrientes, impuestos internos
presentó una nueva querella por delitos ocurridos en los periodos tributarios 2018-2019, que suman aproximadamente un perjuicio fiscal de 500 millones de pesos a la época y sobre 800 millones de pesos actualizados. ¿Eso en un periodo de tiempo relativo a qué años? Previos a los años que ya se habían formalizado, o sea, años tributarios 2018-2019. Dentro de eso mismo, abogado, ¿cuál han sido el desarrollo de las pericias que han tenido junto a la Fiscalía? Y también, ¿cuál es la posibilidad de ya comenzar un juicio oral contra el señor Hermosilla? Bueno, particularmente el día de hoy se amplió el plazo en 90 días. Este es un plazo que solamente se puede ampliar una vez porque es un plazo de reapertura de investigación. Hubo acuerdo con las defensas, incluso algunas defensas pidieron más plazo, pero la Fiscalía estima que esos 90 días es suficiente para que los 22 requerimientos de información que están pendientes tengan en su mayor parte respuesta. Tenemos algunos de ellos que los propios requeridos de esa información nos han pedido plazo y están con 30 días pendientes, que de aumento de plazo porque hay alguna información que deben recolectar. En cuanto a las declaraciones que motivaron la reapertura, estas se tomaron todas y solo quedaría pendiente esa información y el plazo nosotros estimamos que es prudente y posteriormente se producirá el cierre. Muy probable que también se produzca la agrupación de esta nueva formalización para ser ventilada en un solo juicio oral. Fiscal, ¿por qué se consideró solamente el 2018 y 2019 y no los otros años que también contemplaba el informe del Servicio de Impuesto Interno? No es que no se hayan contemplado, lo que pasa es que esos otros periodos ya fueron un objeto de formalización. Esta es una ampliación en el fondo de la querella de impuestos internos original, tiene una forma de nueva querella que nosotros por las fechas en que se presentó la separamos, dado obviamente las últimas interpretaciones que ha tenido la Corte Suprema respecto a la norma que habilita la reformalización, norma que obviamente no existía anteriormente porque si todos recuerdan se podía reformalizar pura y simplemente, pero esta interpretación nos obligó a tramitarla en un RUC separado. Fiscal Luis Hermosilla menciona que estos dineros en esta declaración de renta serían dineros propios, personales, de deudas, de créditos que él había solicitado y que no era una información maliciosamente falsa, como escuchamos ahí en la exposición de ustedes. ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes tienen para acreditar que efectivamente la declaración de renta viene con errores o tiene esta información maliciosamente falsa? No es una declaración con errores, es maliciosamente falsa y así lo calificaba el Servicio de Impuestos Internos, que es el organismo encargado de la recaudación tributaria de este país. Por lo tanto, los montos también, si usted los ve a la fecha en que ocurrieron, son 500 millones de pesos. Entonces, no sé quién puede equivocarse en 500 millones de pesos en una declaración. Usted dice que es renta, efectivamente. Es dineros que no pagaron los impuestos a la renta, que en este caso es el global complementario, porque una persona que está sujeta a ese impuesto. Fiscal, ¿por qué se establece este elemento doloso en la declaración de la renta? Bueno, precisamente porque es maliciosamente falsa. Estos son impuestos de declaración y pago. Los impuestos de declaración son aquellos en que los contribuyentes deben hacer una declaración y esa declaración debe ajustarse a lo que realmente ocurrió en cuanto a la percepción de rentas en un periodo tributario determinado. Fiscal, para terminar, después de estos 90 días ya se podría dar paso al juicio oral. O sea, después de los 90 días se cierra la investigación y posteriormente ya procedemos a la presentación de la nueva acusación, que en resumen es más o menos la misma que ya se presentó y que probablemente van a tener agregados estos hechos, y después se fijará la audiencia de preparación del juicio oral, que esperamos que todo esto se realice dentro de este año. Fiscal, ¿cuántos son los montos? Si es que nos podría repetir solamente de los años tributarios 2018-2019 que los se imputan. Los montos que se imputaron fueron 500 millones de pesos originalmente, y actualizados son sobre 800 millones de pesos. Que él no habría declarado correctamente. Claro, en esos dos periodos. Monto total. ¿Qué implica esto? Es decir, para los fines, por ejemplo, de las penas, por ejemplo. La verdad es que como ya hay una formalización por delito tributario reiterado, esto más que nada aumenta la extensión del mal causado al fisco con el no pago de impuestos, y la pena probablemente aumenta, pero ya está considerado, si hacemos un cálculo, varios periodos. Por lo tanto, ahí se aplican las normas de reiteración y de agravamiento de pena que ya estaban consideradas. Gracias. Gracias. Entonces,